Buenos días, gracias a todos y a todas y feliz Día de los Enamorados. Vamos a empezar esto con alegría. Mirad, estoy viendo estos días actos de algunos partidos en la tele que parecen auténticos velatorios. Y esto es distinto, porque aquí se ven las caras de alegría, se ven las caras de esperanza, se ven las caras de ilusión. Y así es como yo quiero empezar un acto del Partido Socialista Obrero Español hoy, con alegría, con esperanza y con ilusión de lo que puede ser España a partir del mes de marzo. Gracias, Josele, gracias, Isabel, gracias, alcaldesa, consejero, presidente Barreda, gracias por estar hoy aquí, por esta invitación. Y os voy a decir la razón por la que estoy aquí y para la que estoy aquí, que es lo que hablé con Isabel y con Josele esta semana. Es para daros cuenta y daros explicación de cómo están las cosas. Porque vosotros sois los cargos más importantes que hay en el Partido Socialista, que son los militantes. Los que más responsabilidad tenemos somos nosotros, pero los más importantes sois vosotros, los militantes. Y tenéis derecho a saber cómo están las cosas, cómo están las negociaciones, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Por lo tanto, para eso estoy aquí, porque Pedro me ha pedido, dile a los cargos más importantes, a los militantes y a las militantes del Partido Socialista, cómo está esto, y habla luego con ellos, y eso es lo que vamos a hacer. Luego vamos a hablar, y tendréis también oportunidad de decirme, oye, pues lo estáis haciendo bien, o debéis hacerlo así, y desde luego, para mí, todo lo que digáis, para nosotros, todo lo que digáis, es muy importante y os haremos caso. Mirad, el 20 de diciembre hubo unas elecciones que dibujaron un panorama electoral muy complejo. Seguramente el más complejo de los últimos 30 y tantos años de democracia. No ha habido otro escenario más complejo en todo este tiempo. Se pasó el tiempo de las mayorías absolutas, se pasó el tiempo en el que un solo partido podía determinar quién iba a encabezar el gobierno de España. Hay algunos, como el señor Rajoy, que todavía no se han dado cuenta que ese tiempo pasó y que seguramente no va a volver, y que mientras no vuelva, y nosotros creemos que es una oportunidad este nuevo tiempo, hay que hacer las cosas de otra manera. Y hay que cambiar la mentalidad. Yo ya sé que esto para Rajoy es complicado, pero es así, hay que cambiar la mentalidad. Y eso es lo que ha hecho Pedro desde el primer día. Saber que estamos en un nuevo escenario, que ya nada es como era, que el futuro no va a ser como nos lo dibujaron en el pasado. Y que ahora hay que hablar mucho, hasta la saciedad. Hablar todo el tiempo, sin tirar la toalla jamás, por muy difíciles que sean las cosas. Y las cosas, vosotros lo sabéis, son difíciles, porque las matemáticas y la aritmética son tozudas. Pero a pesar de eso, creemos que se puede hacer, que se debe hacer. Tenemos la responsabilidad de conseguirlo y lo vamos a intentar, os lo aseguro, compañeros y compañeras, lo vamos a intentar. Empezamos siendo muy responsables, absolutamente responsables y respetuosos. Empezamos diciéndole al señor Rajoy, usted tiene más votos y más escaños. Adelante, señor Rajoy. Usted mismo. Eran los tiempos en los que Rajoy decía que tenía la agenda muy libre. ¿Os acordáis, verdad? Tengo la agenda muy libre, te puedo ver cuando quiera, le dijo aquel periodista que hacía de presidente de la Generalitat. Bueno, a pesar de eso, le dijimos, es su tiempo, señor Rajoy. Y fue hasta 2 veces a ver al jefe del Estado, Mariano Rajoy, y le dijo 2 veces que no. Es decir, tiene que quedar claro que Rajoy ha tenido su oportunidad, que nadie se la ha escatimado, que nosotros respetamos esa oportunidad y que fue Rajoy el que ahora tiene tanta prisa, el que le dijo 2 veces que no al jefe del Estado. Y esa es la cuestión. A partir de ahí, ¿qué le pedimos a Rajoy? Que sea tan respetuoso con este tiempo constitucional como hemos sido nosotros con el suyo. Pero el suyo ya pasó.
Y eso es lo que también le tiene que entrar a Rajoy en la cabeza, que hay trenes que solo pasan una vez en la vida y que cuando se pierden ya no vuelven. Y ahora le toca a Pedro Sánchez y nos toca al Partido Socialista. Por lo tanto, respete, señor Rajoy, el tiempo constitucional de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, porque usted dijo 2 veces que no. Pero ahora le entran las prisas. Y ayer ya le vi metiendo prisas. Pero si durante más de 40 días estuvo mano sobre mano con la agenda medio vacía y ahora le entran las prisas, bueno, pues le queremos decir, desde luego vamos a tardar menos del tiempo que él perdió durante 40 días. Vamos a tardar mucho menos, porque somos los primeros que estamos interesados en que cuanto antes haya un gobierno de progreso y de cambio. Pero no porque sea nuestro tiempo, sino porque es el tiempo de toda esa gente que lo está pasando mal. De toda esa gente a la que ahora se estaba refiriendo Isabel. De los desempleados, de las familias desahuciadas, de las que no llegan a final de mes, de los mayores que tienen que pagar una parte de sus medicamentos, de los estudiantes que se tienen que ir de España. Es el tiempo de todos ellos. Y por eso creemos y queremos que esto sea cuanto antes. Queremos tener un gobierno de cambio y de progreso cuanto antes, sin perder ni un minuto. Os aseguro que la agenda de Pedro Sánchez está muy llena, a diferencia de cómo estaba la agenda de Mariano Rajoy, el que ahora tiene tantas prisas porque lleguemos a un acuerdo con otras fuerzas políticas. Y dijimos desde el principio, ahora llega nuestro momento. ¿Y con qué empezamos nuestro momento? No lo empezamos con ideas, con genéricas, no, pusimos un documento encima de la mesa. Dijimos, este es un proyecto de gobierno para una legislatura. Es un proyecto de cambio para España. Nos sentamos a hablar con todos los que quieran sentarse a hablar con nosotros. Y Rajoy dijo, ¿y por qué conmigo no? No, pues nos hemos sentado a hablar con el señor Rajoy, pero no para llegar a ningún pacto ni a ningún acuerdo de gobierno, no. Todavía no le ha entrado en la cabeza a Mariano Rajoy que 2 no acuerdan si uno no quiere. Y en nuestro caso no es que no queramos, es que no podemos acordar con un partido y con un presidente que está acosado por la corrupción, que está más pendiente de las citaciones judiciales que llegan a la sede de su partido y de los registros en la sede de su partido, que de las cuestiones que preocupan y ocupan a los españoles. Nosotros no vamos a acordar nada con un partido que le entre de una vez por todas al señor Rajoy en la cabeza, que ha creado una inmensa desigualdad en España. Nosotros no vamos a acordar nada con un partido y con un presidente que durante 4 años ha estado solo y contra todos. Nosotros no vamos a acordar nada con un partido y con un presidente que ha empobrecido a las clases medias y a los trabajadores como nadie en este país. Por lo tanto, 2 no pactan si uno no quiere, y nosotros ni queremos ni podemos pactar con el Partido Popular, porque el Partido Popular es un partido acusado por la corrupción y cuyas políticas son diametralmente opuestas a las políticas y al cambio que necesita España y que propugna el Partido Socialista. Mirad, a partir de ahí dijimos, vamos a hablar, y nos pusimos a hablar inmediatamente, esa misma tarde, con Izquierda Unida, con Compromís, con quien gobernamos en la Comunidad Valenciana. Nos pusimos a hablar inmediatamente con Ciudadanos, nos pusimos a hablar inmediatamente con Coalición Canaria, con el PNV. Nos hemos puesto a hablar con todos. ¿Y sabéis cuál es la buena noticia? Que con ese documento encima de la mesa, nadie ha dicho no hay o hay algún punto que no podamos ponernos de acuerdo. Claro que hay diferencias, por supuesto que las hay. Con todas esas formaciones políticas, con unas más que con otras, hay diferencia en ese documento que nosotros hemos presentado. Pero todos nos han dicho es posible llegar a un acuerdo. ¿Y sabéis por qué? Porque todos tienen en la cabeza un interés superior al interés de su partido político. Porque todos creen que lo fundamental en estos momentos es que haya un cambio en España. Ese es el vector, es entre cambio o mantenimiento de lo que hay, entre Rajoy o Pedro Sánchez. Y sabéis una cosa, todos prefieren a Pedro Sánchez.
porque saben lo que significa Rajoy, lo que es Rajoy, lo que da de sí Rajoy y lo que da de sí el Partido Popular. Todos están de acuerdo en políticas de progreso. Todos saben que más de lo mismo sería un desastre para la sociedad española. Por eso, todos se han puesto a trabajar y llevamos muchas jornadas de trabajo, os lo puedo asegurar. Ha habido reuniones públicas y después de esas reuniones públicas hemos dado cuenta ante los medios de comunicación para que estuvieseis informados. Pero también ha habido reuniones más privadas, más discretas, más de trabajo. Y en esas reuniones ya os puedo decir que hay avances sustanciales, que nos estamos poniendo de acuerdo con todas esas fuerzas políticas con las que estamos hablando en un gran paquete de regeneración política en España, para cambiar las cosas, para luchar contra la corrupción en serio. Esto de luchar contra la corrupción en serio tampoco se lo ha tomado en serio Mariano Rajoy. La misma mañana en la que estaba hablando de luchar contra la corrupción por la tarde, la Guardia Civil estaba entrando a registrar la sede del Partido Popular. La cuestión es si queda alguna planta de la calle Génova del Partido Popular que no haya sido registrada por la policía o por la Guardia Civil. Y sigue insistiendo, insiste una y otra vez en que se toman en serio la lucha contra la corrupción. Y tú dices, sí, hombre, claro. Pero, oiga, entonces, ¿por qué han metido a Rita Barberá en la Diputación Permanente? Si eso es voluntario. Hombre, la podían haber mandado al grupo mixto a la señora Barberá y, sin embargo, la han blindado en la Diputación Permanente. Blindaje sobre el blindaje. Primero la hacen senadora y después la meten en la Diputación Permanente por si acaso. Así no se lucha contra la corrupción. Eso no es serio. Y todavía les escuchas decir que tienen casos aislados de corrupción, ¿no? Casos aislados en instituciones completas, porque es todo el Ayuntamiento de Valencia, todo el Ayuntamiento de los Alcáceres, la Comunidad de Madrid con una luminosis en corrupción en el Partido Popular. No, hombre, no. Si el problema del Partido Popular es que se tiene que regenerar, yo creo que ni los ciudadanos ni los votantes del Partido Popular se merecen a toda una generación de políticos del Partido Popular que están y que han convivido con la corrupción. Y algunos se han beneficiado personalmente y otros han permitido que su partido se beneficie electoralmente de esos casos de corrupción. Y se pregunta el señor Rajoy por qué están aislados. Y se pregunta el señor Rajoy por qué todos los partidos le dan la espalda en estos momentos. Pues, entre otras cosas, por esta corrupción generalizada en la que ha vivido toda una generación de dirigentes del Partido Popular, encabezados por Mariano Rajoy. Decía, un paquete importante de medidas contra la corrupción y por la regeneración democrática e institucional de España. Estamos también hablando con los partidos, con esos partidos, en un paquete de medidas de choque en materia social. Mirad, es importantísimo que en los primeros meses de gobierno, de las primeras medidas que tome el gobierno, sea el ingreso mínimo vital. Porque hay muchos ciudadanos, muchas familias, muchísimas familias, miles de familias en las que no entra ni un solo ingreso, de ningún tipo. Y esas familias están esperando con muchísimas ganas que llegue un gobierno socialista y apruebe un ingreso mínimo vital. Porque es fundamental para su supervivencia, para su dignidad. Estamos también hablando de la derogación de la reforma laboral, pero sobre todo de un nuevo estatuto de los trabajadores que recupere los derechos que se han perdido con la reforma laboral del Partido Popular. Estamos hablando con esas fuerzas políticas de la derogación de la ley Mordaza y de la recuperación de derechos y libertades de los ciudadanos. Para eso queremos un gobierno de cambio. Queremos un gobierno de cambio para que haya un ingreso mínimo vital y para derogar la reforma laboral y recuperar derechos de los trabajadores con un nuevo estatuto de los trabajadores. Queremos un gobierno de cambio para derogar la ley Mordaza y recuperar libertades. Queremos un gobierno de cambio para impulsar definitivamente el que no se pueda aforar a diputados y senadores y para que no haya más casos Rita Barberá. Para eso queremos un gobierno de cambio y eso es lo que no le entra en la cabeza a Mariano Rajoy. Y lo último,
lo último que hemos escuchado en las últimas 24 horas es decir eso de tengo derecho a ser presidente del gobierno porque mi partido es el más votado, que es lo que dijo ayer el señor Rajoy. Y yo le digo a Mariano Rajoy lo siguiente. Mire, usted que quiere dar lecciones a todo el mundo de cumplimiento y respeto a la Constitución, respete la Constitución. Porque la Constitución lo que dice es que presidente del Gobierno de España es el que más apoyos tiene en un debate de investidura en el Congreso de los Diputados. Ese es el que tiene derecho a ser presidente del Gobierno de España. Por lo tanto, a Rajoy hay que pedirle no solo que respete los tiempos constitucionales de Pedro Sánchez, sino que respete la propia Constitución, que establece que presidente del Gobierno de España es el que más apoyos tiene en el debate de investidura en el Congreso de los Diputados, porque este es el régimen parlamentario que nos hemos dado en el 78 y esto es lo que hay que cumplir y no otra cosa. Por lo tanto, que no haga relecturas de la Constitución imaginativas ni que vulneren ni la letra ni el espíritu de la Constitución. Es evidente que él no va a tener apoyos. Es evidente que no hay ningún partido que le vaya a dar el más mínimo apoyo. Y, sin embargo, nosotros estamos confiados y decididos en trabajar para tener esos apoyos, para convencer a partidos a izquierda y a derecha de que ha llegado el tiempo de cambio, de que es necesario hacer un esfuerzo para cambiar las cosas. Y eso es lo que vamos a hacer también en los próximos días. Vamos a hablar también con Podemos. Estamos deseando hablar con Podemos, compañeros y compañeras. Lo vamos a hacer. Parece que van a presentar un documento mañana. Mañana por la tarde nos sentamos con ellos si quieren. Y si no, el martes por la mañana. Y si no, el martes por la tarde. Cuando quieran. Nosotros estamos dispuestos a hablar con Podemos desde el primer día, sabiendo que es el tiempo de Pedro Sánchez y es la iniciativa la del Partido Socialista. Pero en base a nuestro documento y con las aportaciones de Podemos, sentémonos ya. Pero no por nosotros, insisto, nunca por nosotros, sino por todas esas personas que lo están pasando mal. Y finalmente, mirad, al principio decía que hay actos y actos. Hay actos con sonrisas, con esperanza, con optimismo, y hay actos que parecen velatorios. Pero también hay mensajes y mensajes. Yo en las últimas semanas, en los últimos días, he estado viendo mensajes terribles del Partido Popular y del presidente del Gobierno en funciones. Pero frente al mensaje del miedo de Mariano Rajoy, Pedro Sánchez quiere que abanderemos el mensaje de la esperanza, el mensaje de la confianza en un gran país y en millones de trabajadores y de trabajadoras de este país que quieren salir adelante. Frente al mensaje de la desesperanza, nosotros queremos abanderar el mensaje de la ilusión, de que juntos vamos a poder salir adelante. Juntos, muchos, millones de españoles y españolas, pero también fuerzas políticas distintas, diversas, que no coincidimos en todo, pero que sabemos que lo más importante está por llegar y que no vamos a tirar la toalla. Mirad, tened por seguro que en cada una de esas negociaciones que estamos emprendiendo, cada vez que intervenimos, cada vez que salimos a un medio de comunicación, cada vez que negociamos una sola letra de ese acuerdo, sabemos que nosotros estamos allí porque vosotros habéis estado aquí y os habéis partido la cara en las anteriores elecciones y porque hay millones de personas que tienen puesta su esperanza en que esto salga bien. Por eso os garantizamos que no nos vamos a rendir jamás hasta que no consigamos que haya un gobierno de progreso en España el próximo mes de marzo. No os vamos a fallar, compañeros y compañeras. Gracias.